Soy bombero del Ayuntamiento de Madrid. Presentarse, pues se presentan 2000 y algo. En temario bastante contento porque quedé el segundo. Y has dicho que a los 21 entraste. Cumplí años y a la semana siguiente ya entré de bombero. 3 años y 8 meses. ¿Cómo te preparaste? 35 páginas al día, siempre. 100 preguntas, 120 de Anki, un par de test y luego un psicotécnico. 200 natación y a los 2 días 1500. Pero es que la cuerda yo flipé. Y llega el primero, se lanza y falla. No creo que haya venido nadie que no haya tenido ni una guardia sin salir. Estoy en el Parque Sexto, está en el centro. La primera salida flipé, ya un fuego. La siguiente, un pirómano quemando cosas por la calle. Y luego una persona que se cayó a las vías del tren. Tu primer día. Yo sin salida no me he ido del Sexto nunca. Llegamos y se escuchan como todos los cristales reventando, las llamas saliendo por la ventana del patio interior y me dijo el sargento: Bienvenidos a Cuerpo de Acción. Hoy estamos en Madrid, un día más por Madrid, que he grabado varios episodios aquí. Y bueno, voy a dejar que se presente nuestro invitado de hoy. Dinos quién eres y qué haces. Muy buenas, yo soy Álvaro Encinas, soy bombero del Ayuntamiento de Madrid, de la última promoción. Y nada, pues encantado de estar aquí. Muchas gracias. Bueno, bombero de Ayuntamiento de Madrid, especialista o conductor, que ya he visto que aquí está dividido. Sí, bueno, está dividido en bombero especialista. Muy bien. ¿Y cómo empezaste a opositar? ¿Qué te dio? ¿Qué fue? ¿De dónde te vino la inspiración? Bueno, la inspiración me ha venido desde bien pequeño porque mi padre es bombero también y nada, siempre me ha llamado la atención. Alguna vez me ha llevado al parque y pues siempre me ha gustado mucho, que si los camiones, que si tal. Pero bueno, luego ya cuando ya vas siendo un poco más mayor, pues en el sentido de ya qué quieres hacer con tu futuro y tal, pues lo tenía claro. De bombero pues me llamaba mucho la atención, no me gustaba nada más, no quería hacer carrera. Y nada, pues cuando terminé bachillerato me puse directamente a opositar. Claro, entonces imagino que tus padres en todo momento te apoyarían, Sí, ¿no? nada, mi padre muy contento, la verdad, cuando le dije que quería opositar. Nada, siempre me han apoyado en todo. Sí, sí, O sea, que fue terminar bachiller y ya sí. directo A la semana siguiente. a una academia, ¿o cómo lo hiciste? ¿Por Sí, tu nada. cuenta? Nada, empecé en bachillerato, empecé en el gimnasio, un poco, ya me leía un poco las bases de qué solían pedir. Y bueno, pues empecé un poco a correr, nadar así de vez en cuando con mi padre y tal, y lo típico de colgar una cuerda en un puente, y sobre todo para tener una base, para no llegar a la academia, porque sí, siempre estuve en academias y tal. Y nada, pues para empezar ya dando alguna brazada o más o menos en la pista sin tener que pararme o más o menos un poco de idea, pero poco. ¿Y te encontrabas en la academia mucha gente de tu edad? Bueno, al principio sí es cierto que no mucho. Al principio yo era el más joven, pero sí es cierto que con el paso de los años, yo creo que también con las redes sociales y tal, cada vez se iba apuntando más gente joven. Y por ejemplo, cuando ya antes de entrar, con 21 años, sí ya veía como muchos chavales que se iban apuntando con 18 como yo. Pero sí es cierto que, por ejemplo, cuando yo empecé a opositar, no veía casi chavales con 18. Muy Claro, pocos. porque aquí en Ayuntamiento de Madrid tenéis la ventaja, los que sean menores de 21, que se pueden Sí. presentar sin tener el carné, ¿no? Sí, si vas a la especialidad de bombero especialista, solo te piden el carné B. Entonces yo me lo saqué en bachillerato, ya empecé a sacármelo. Y es lo bueno, que con 18 puedes presentarte. Si vas a bombero conductor ya necesitas incluso más edad que Comunidad de Madrid porque muchos sitios te piden C más E, pero Ayuntamiento de Madrid suelen pedir C más E y el D de autobús. Ostras. Entonces, bombero conductor no lo podía contemplar porque me faltaban 6 años solo para poder empezar a optar a la plaza. Claro. Entonces, especialista. Ostras, no sabía que pedían también el D. Sí, ha habido alguna oposición que no lo han pedido, pero lo normal es que pidan el D. Madre mía. Sí, sí. Esperemos que no sea tendencia en España, que si no, a Nada, sacarnos más carnet. ya no sé por qué. No sé por qué en el Ayuntamiento de Madrid piden el D. Hay un par de autobuses, pero es para transporte de personal y poco más. Y entonces, ¿cuánto tiempo estuviste opositando? Si me has dicho, terminaste bachiller, que sería Sí, con 18, ¿no? sí, con 18. Y has dicho que a los 21 entraste. Entré, bueno, cumplí años y a la semana siguiente ya entré de bombero, con 22. Ostras. Cumplí los 22 y entré. Entonces fueron, como yo soy de enero, 3 años y 8 meses aproximadamente. 3 años y medio, 3 años y 8 meses. Sí, sí.
hasta que entraste de bombero. Sí, Y desde que empecé hasta que entré. y hasta que terminaste los exámenes, claro, se pasaría menos, ¿no? ¿O cómo fue ese proceso? No, bueno, yo empecé a opositar y había otra de especialista en marcha. Ujú. Se iban a examinar de oficio, entonces me tocaba esperar. Y nada, pues estuve pues nada, con otros compañeros que habían empezado a opositar en esa época o que no estaban en esa posición, pues preparando desde cero. Y nada, cuando la verdad que se alargó bastante la oposición anterior por el COVID, que sí la cuarentena y tal. Y nada, luego ya entraron estos de la tanda anterior y la verdad que tampoco pasó mucho, pasó un año así, sacaron bases y la verdad que mi oposición yo creo que ha sido de las más rápidas de Madrid, un año y poco. Y sí, la verdad que sí es cierto que me tiré un tiempo pues estudiando y todo sin bases, de hecho cambiaron prácticamente todo el temario, me lo tuve que volver a estudiar de cero cuando llevaba año y medio. Pero es eso, 3 años y 8 meses al final desde que empecé hasta que ya terminé el oficio, Ujú. porque terminé el oficio en enero, un 18 de enero, ya aprobé, y había cumplido años el 12, y ya febrero fue un par de reconocimientos médicos que eso ya no estás opositando, bueno, ya no tienes que preparar nada. Y al poco tiempo, la verdad que fue súper rápido, al mes y medio ya nos dieron la ropa y a empezar la formación. Madre mía. ¿Y Sí, sí. cuántas plazas salieron en esa OPO? En la mía 85. En la anterior también eran 85 y ya la anterior llevaba mucho tiempo sin sacar las 220. Ostras. Sí, sí. ¿Y tienes datos de cuánta gente se presentó para 85 plazas en Madrid? Suelen ser 3.000 personas que echan Dios. instancia, sí. 2.800, 3.000, luego también depende un poco de la época, también influye yo creo número de plazas con las que hay en marcha, por ejemplo, si Comunidad de Madrid han sacado plazas y Ayuntamiento también, va a estar más separado porque el que vaya a comunidad va a ir en serio a comunidad y el que Hmm, esté ayuntamiento va a ir en serio. claro. Pero sí ocurre que hay épocas pues, de sequía de ayuntamiento de comunidad que a lo mejor más gente tira A lo que salga. a lo que salga, como a lo mejor ahora puede estar pasando con comunidad. Y pues que echen la instancia 3.000, luego sí es cierto que presentarse pues se presentan 2.000 y algo, 2.000 más o Hmm, menos. madre mía. ¿Y cómo Sí. quedaste? Bueno, pues en temario bastante contento porque quedé el segundo. Te hacían la media de las tres pruebas. Teníamos una prueba de conocimiento, una prueba de psicotécnico y una prueba de memoria operativa. Te hacen la media de esas tres y sí es cierto que cada una valía un tanto por ciento, no era 33, 33 y 33, pero te hacían una media que estaba establecida en las bases y en función de eso pues ya quedé segundo. Ostras. Sí, la verdad que me dio bastante confianza porque yo mi objetivo no era en la oposición pues quedar el primero, pero sí era quedar en una posición en temario que luego me permita un poco relajarme en físicas y sobre todo oficio. Entonces, bueno, luego la física sí es cierto que tampoco quedé, no sé cómo quedé porque era media de físicas y oficio lo que publicaron después. Entonces, pero la física bastante contento y luego ya el oficio sí me acuerdo que me relajé un poco más porque iba muy nervioso. Sí, sí. Madre mía. O sea, la verdad es que flipante que en 3 años y con 21 años, yo qué sé, tener una media de que quedes el segundo Gracias. en Sí, Madrid después de una oposición de 2.000 personas, me parece brutal. O sí. sea, cómo te preparaste? Bueno, pues yo al principio la verdad que no tenía nada de idea. Me acuerdo que fui a la academia y me dieron el tocho así. Me dijeron, toma, este es el temario de bombero. Y dije, joder, madre mía, esto, ¿cómo voy a aprenderme? Sí, aprendérmelo, pero decir, ¿cómo me estudio yo ahora esto? Porque venía de bachiller, de aquí pues te estudias un examen y ya está. Y te olvidas de este punto, te dan otro o en cualquier otro, en otra cosa que estudies. Pero es que eso te examinar de todo el bloque en el día del examen. Y claro, yo se lo decía a mi padre y me decía, mira, cógete un par de semanas que lo único que hagas es leerte el tema por encima, pero no leértelo entero, sino ver qué temas son. Por ejemplo, cogía y decía, Constitución, bueno, eso sé de qué va. Pero luego, por ejemplo, que sí, ley de capitalidad. Pues yo no sabía ni qué era ley de capitalidad, porque se lo dicen a alguien que no sabe. Entonces yo decía, bueno, esto más o menos va de que cómo está estructurado el Ayuntamiento de Madrid, que si el alcalde, que si tal. Luego, procedimiento administrativo, que es la peor ley que me he podido estudiar, yo creo, en mi vida. Y bueno, pues es un poco de plazos, de cuando la gente reclama o de cuando, pues, que si multas y tal.
Y esa, pues, más o menos, pues saber un poco de qué van los temas. Luego ya más temas bomberiles, teoría del fuego, construcción, atención sanitaria. Y la verdad que al principio bastante, un poco perdido. Empecé a estudiar, pero estudiaba un tema y lo escribía como en una libreta, pues me he estudiado tal. Pero yo me acuerdo que llevaba ya tiempo y decía, joder, si es que me faltan todos estos ya no sé ni en qué orden me los he leído porque hacía simulacros y ni me acordaba. Entonces dije, a ver, tengo que llevar un orden de colocarme los temas de tal manera que da igual lo que tarde, porque siempre al principio vas a tardar más en dar una vuelta, pero que cuando termine el primer tema que me estudie sea el primero de la vuelta anterior. No puede ser que yo me lea Constitución como primer tema, le dé toda la vuelta al temario y luego empiece por Teoría del Fuego y Constitución lo deje para dentro de otros 3 meses. Entonces, ¿qué van a pasar 4 meses hasta que me vuelva a leer un tema? Entonces me lo estructuré de tal manera que siguiese un orden. De hecho, lo tenía ya en un libro con sus anillas y tal, de tal manera que no tenía ni que pensar. Cuando terminaba un tema, pues como un libro, tocaba otro y cuando terminaba todo el libro, pues otra vez a empezar de cero. Y me lo estructuré de tal manera que yo cogía un tema que me parecía más o menos fácil o que me gustase, un tema intermedio más para tener un equilibrio, como se dividía en específico y legislación, y un tema que no me gustaba o que me costaba. Entonces, pues, por ejemplo, yo cogía primero construcción, que me gustaba. A la gente, siempre que hablo con la gente no le gusta construcción, pero a mí me gustaba. Luego, por ejemplo, cogía otro que ni fu ni fa, pues, por ejemplo, capitalidad. Pues es algo que te lo tienes que leer porque si el alcalde hace tal, que si el pleno hace tal, pero no es algo que te cueste. Lo lees y lo entiendes. Y luego, pues ya es darle vueltas. Y luego, pues un tema, por ejemplo, difícil, pues procedimiento administrativo, por ejemplo. Y así constantemente, un tema fácil, normal, difícil. Entonces, esto a mí me ha ayudado bastante porque si yo cojo un tema, por ejemplo, este de procedimiento administrativo, y luego, por ejemplo, me ponía con electricidad, que no me gustaba mucho, pues iba a tardar, me iba a desmotivar, no iba a tener la atención en estos dos temas, porque cuando estás leyendo un libro que algo es muy difícil o tienes que estar muy atento, te acabas desconcentrando, das saltos. Entonces, al final, teniendo un tema fácil, normal, difícil, sabías que según me estudiase eso, iba a haber un tema más ameno, que incluso si estoy menos atento, no va a pasar nada, porque si me gusta, pues va a ser como leerme una revista o algo así. Sí, y psicológicamente te cuesta menos ponerte, claro. Sí, porque si empiezas por la mañana y dices, madre mía, toca ahora procedimiento administrativo, luego código técnico y luego otro que no me gusta, te entrarán los 7 males. Pero si dices, venga, me quedan 10 páginas de procedimiento administrativo y empiezo con atención sanitaria, que sé que en 2, 3 horas me lo he ventilado la mitad del temario, entonces era como más ameno. Claro, la verdad es que es buena estrategia, ¿eh? Está bien pensado. Entonces Sí, tú tenías como, digamos, un cuaderno, ¿no? Me has dicho con anillas, y ahí tenías todos sí. los temas. Claro, las anillas también te permitía ir cambiando de temas y, quiero decir, poner el orden que tú quisieras a esos temas. Sí, pero siempre, claro, las anillas simplemente era tenerlo ahí estructurado. Por ejemplo, Constitución Española y terminaba y empezaba atención sanitaria y empezaba luego el siguiente y siempre tenía que cumplir ese orden, no podía dar saltos. Eso sí que tenía que seguir. Y yo la estrategia que hacía era 35 páginas al día, siempre, 35 caras. No páginas enteras, sino caras. Entonces yo hacía lo dividía porque a la gente le gusta mucho el pomodoro, que si se cronometra, pero a mí no me funcionaba nada el pomodoro porque yo ponía el crono 25 minutos y estaba estudiando y viendo cuánto El me crono. quedaba y no estudias. Entonces yo decía, mira, 35 páginas al día dividido en 5 tandas de 7. Entonces yo hasta que no me estudie estas 7 no paro. Me da igual lo que tarde. Hay veces 7 páginas, ¿no? Sí, 7 Vale. caras. Una por delante, otra por detrás, 7. Entonces yo empezaba y decía 7. Empezaba y siempre al principio pues vas un poco más rápido, vas más fresco y hacía 7 y descansaba 5 o 10 minutillos y da igual, no me importaba el tiempo que tardaba en eso. A lo mejor hay veces que tardaba 1 hora y a veces en 30 minutos lo había hecho. Y hacía 7 páginas, descansaba, pues me escuchaba un poco música, sobre todo música, para desconcentrarme. Y luego, pues cuando me había estado 5 minutillos así tranquilo, otras 7. Cuando llevaba ya
unas 21 páginas, unas 3 tandas de 7 que me quedaban solo 2, ya me tomaba un descanso más largo. A lo mejor me iba un poco al comedor o me picaba algo, me iba a tomar un café y ya luego a la media hora volvía y hacía las 14 páginas que me quedaban. Y ya era como la parte dura, ya la había hecho. Luego me hacía unas 100, 120 preguntas de Anki, más o menos. Luego depende también, que eso luego lo vemos un poco, en la etapa en la que estés en la oposición. No lo mismo que no haya ni bases que te examines en X meses. Claro. Pero bueno, me hacía una media de 100 preguntas, 120 de Anki. Y luego me hacía un par de test. Y luego un psicotécnico. Más o menos, sí. Siempre intentaba todos los días un psicotécnico, que es como la prueba olvidada. Es la prueba que todo el mundo dice, no, yo hago psicotécnicos 3 meses antes del examen o cuando salgan bases o tal, y ya. Y luego pasa como en mi OPO, que te daban un cuadernillo y te daban 15 preguntas en 3 minutos. Y fue un matadero directamente de gente porque sí, tengo un 9 en temario, pero el psicotécnico al final, por no haberlo practicado, no haberle dado el peso que le tenía que haber dado, pues he suspendido, ¿sabes? Claro. Ya ves, madre mía. Entonces, tú aplicaste al final, entiendo que es una especie de pomodoro, pero en vez de con Claro, minutos, por objetivos, con páginas. claro. Aparte de las páginas, ostras, es que meterte esas 35 páginas, Sí, más 100 preguntas de Anki, sí, aproximadamente, más un psicotécnico, más test, un test, sí. ostras, al final se va a tiempo, ¿no? ¿Cuánto se te podía ir? Sí, pues al final 6, 7 horas cada día le daba al final. Porque yo calculaba con este estudio tradicional, quitando algún día muy puntual, una media de, no sé decirte, 3 horas, 3 horas y algo. Que vayas a... Sí, salía unos 7 minutos por página, si es un poco más complicada. Ahí es donde se iba el grueso de estudiar. Luego, después de esas 3 horas y media, pues cogía y me hacía las 120 preguntas de Anki, pero ya muy tranquilo. Entonces, sí es cierto que ya no es una presión. Entonces, pues las hacía el Anki, siempre hay que hacerlo tranquilo, asimilar datos, porque no son preguntas de test que tienes que administrar el tiempo, sino asimilar lo que estás viendo, pues normalmente son datos importantes. Entonces ya lo hacía incluso pues si te sientas en el sofá tranquilamente, sin distracciones, pero ya más cómodo y te lo haces tranquilamente. Ahí pues se me iba 1 hora y media o así. Luego ya los test un poco más en serio. Y lo bueno de hacer test en la fase final y un psicotécnico es que ya estás trabajando saturado. Entonces yo me hacía pues, ahora explico un poco también otra estrategia que tenía un poco con los test, pero bueno, me hacía pues 90 preguntas de test o así. Y cuando terminaba un psicotécnico, entonces los test si los hacía un poco más en serio, pues ya de estar atento ahí a lo que estoy leyendo, pues obviamente a tener la máxima puntuación siempre. Y el psicotécnico igual, el psicotécnico ya modo examen, cero distracciones, el crono, incluso si te dicen que un psicotécnico, obviamente empezando, por ejemplo, 30 preguntas te dan 30 minutos, tú también tienes que ser contigo exigente y cada vez ir quitándote tiempo. No puede ser que ya lleves 3 años opositando y un psico que te dan 20 preguntas, 20 minutos, digas, ah, pues 20 minutos, qué bien. No, pues ya dices, pues no, pues lo hago en 10. O sea, lo intento hacer en 10 y la próxima vez en menos. O sea, te tienes que autoexigir también. Porque al final la academia no va a probar por ti. Te va a dar algo para un montón de gente, pero muchas veces no saben los problemas que tiene cada persona. Claro. Madre mía, la verdad es que estoy súper atento y flipando un Sí, poco porque es como que quiero aplicar todo, sí, pero no sé ni por dónde empezar. Porque claro, ahora yo cuando te decía 100 Ankis pensaba que era que hacías 100 Ankis, no que te estudiabas. Claro, previamente has tenido que hacerlos. Es claro, decir, entonces claro, esto también habría que ir un poco por fases, ¿no? Porque claro, lo que tú me estás diciendo sería ya por una fase final, ¿no? Cuando ya tienes todo. claro. Claro, el Anki, claro, el Anki lo hice yo, el mío. Entonces, ¿qué ocurre? Yo en un vídeo, bueno, ahora hablaremos de la academia que tengo y tal, que a veces subo pues consejos para la gente y tal. En un vídeo explicaba que yo trabajaba con varios símbolos para no parar, yo nunca quería parar estudiando. Entonces, si yo, por ejemplo, yo cuando estaba estudiando, sobre todo pues al principio, por ejemplo, si yo quería pasar al Anki una parte, le ponía una A. Entonces yo decía, vale, esta parte la tengo que pasar luego al Anki. Y seguía estudiando. Y veía otra cosa importante y decía, le pongo una A. Entonces yo cuando terminaba, a lo mejor ese día había puesto 10 As.
Y yo terminaba y siempre me reservaba pues media horilla o así, cuando ya había terminado todo, que eso también es una parte dura, ya cuando has terminado el psicotécnico y todo, me ponía a volver a la parte donde había estado y donde estaban las A's escritas, Ujú. pasarlo al Anki. Entonces estaba pasando cosas que a mí de verdad me parecían importantes. Claro. Madre mía. Entonces, bueno, al final es que se va bastante tiempo. O sea, Sí, 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 por eso al principio es más, 7 horas con algo, y luego ya un poco va siendo más relajado. vale. ¿Y era temario cerrado, abierto o...? Ayuntamiento tiene que ir referenciado. Entonces, Comunidad de Madrid es cerrado. Hay comunidades que es abierto. Entonces, ¿qué diferencias hay entre los tres? Si es temario cerrado, es que la administración te da el temario y te dice, este es el temario, como la Comunidad de Madrid, lo descargas y de ahí no me voy a salir. Si me salgo por un error o lo que sea, pues lo normal es que se impugne. Pero este es el temario cerrado y ya está, no te tienes que preocupar de nada. Si es referenciado, te dan un poco pistas de por dónde van los tiros. Normalmente, por ejemplo, Ayuntamiento de Madrid, CEIS Guadalajara. Por ejemplo, las bases eran exactamente los epígrafes del CEIS Guadalajara. Vale, vale. ¿Qué ocurre? Que el CEIS Guadalajara tiene muchas cosas pues, que ya están desfasadas. Normativa, pues, por ejemplo, como pasó en mi oposición de botas, de pues, procedimientos, ya hay muchas herramientas que no existen directamente, de pistolas de alta presión o cosas así. ¿Qué ocurre? Que el día del examen te preguntan eso, porque el del tribunal, pues al final es una persona, pues cogen a un administrativo del ayuntamiento, un abogado, un arquitecto, un tal, que forman el tribunal a hacer preguntas y al final él no sabe qué utiliza un bombero y qué no utiliza, o qué normas son de hoy en día. Entonces al final hay muchas más impugnaciones porque dices, vale, aunque es referenciado, esta normativa de botas ya no existe. Y, ¿sabes? Entonces al final hay más polémica. Y luego ya está el temario abierto, que ya es, pues, un poco de todo. Suelen coger, pues sí, es cierto, se apoyan mucho en temas como CI Guadalajara, temarios como más establecidos, pero sí es cierto que siempre te van a sorprender. No suelen ser a lo mejor las notas tan altas, porque a lo mejor a una persona le dicen, hazme 10 preguntas de mercancías peligrosas, y se va a... como ha pasado en Ayuntamiento de Madrid cuando era abierto, pasó por ejemplo con construcción, que cogen una como un trabajo de un doctor de la Universidad de Murcia, de la Universidad Politécnica, sobre instalaciones en agua. Y cogen esos datos y te los preguntan. Entonces, ¿tú qué pasa? Que de esas 10 preguntas, más o menos 5 o 6, pues dice, bueno, pues aquí esto me lo están preguntando el código técnico porque se basa en eso, o más o menos por lógica, pero 4, si me pregunta de una instalación de tal, pues dices, pues no, la dejo en blanco porque Claro, ya ves. Entonces el tuyo era referenciado, que referenciado. referenciado al final es adaptar un poco los títulos que te ponen, ¿no? Sí, Adaptarlo en el sentido, pues lo que acabas de sí, comentar. Si una ley se ha actualizado, pues oye, no te estudies la ley antigua, estudiate la nueva. O sí, tampoco, o puede haber ahí polémica. claro, sí, no, porque ¿qué ocurre? Que no te ponen la nueva, te ponen la antigua. Por ejemplo, te preguntan la normativa de botas, ¿qué botas tienen bomberos? Por poner una pregunta y pone, tienen tipo tal y tipo tal. Como pasó en mi oposición, tipo uno, tipo 2 y tipo 3. Tipo uno y tipo 4, algo así. Y luego llegas y dices, no, pero si es que la normativa ya de hoy en día distingue tipo 5 y tipo 6, por inventármelo. Sí, sí. Y dices, ya, pero es que esa opción de respuesta no estaba. Entonces directamente dices, no, la pregunta fuera. Entonces te tienes que estudiar el temario referenciado sabiendo que va a haber alguna pregunta que, que Que no, no está que actualizada. directamente vas a responderle y sabes que o la van a quitar, claro, que está desactualizada. O sea, al final es casi temario cerrado, ¿no? Porque Sí, tener que estudiarte cosas así. claro, es temario cerrado, pero con polémica, porque el temario cerrado de comunidad hay cosas antiguas, pero te dicen, ya está, esto es lo que yo te estoy preguntando y me da igual que si la bomba rural pesada ya no tiene este depósito, sino que tiene este, me da igual, yo te he preguntado por esto y te he puesto esta opción de respuesta que pone aquí y ya está. Y si la has fallado, la has fallado. Pero sí es cierto que en el referenciado, como no hay nada escrito, sí las impugnaciones suelen ser más numerosas porque al final si se denuncia y todo eso, tiene la razón quien ha denunciado. Claro. ¿Y en tu oposición hubo muchas impugnaciones de ese estilo? ¿O se llevaron adelante? Porque claro, una cosa es impugnar tú, o sea, una cosa es que tú denuncies Sí, y otra cosa es que te la acepten. claro.
Bueno, a mí me pasó, por ejemplo, ya sacaron las preguntas de reserva en ayuntamiento porque ya llevaban, ya ha habido muchos problemas con otras oposiciones de impugnar a lo mejor 15 preguntas, Mm, 20. Es que claro, que te impugnen 20 preguntas ya son 2 puntos de diferencia. Que a ti te quiten 20 malas, ya pasar de a lo mejor ser el 280 a ser el 20 en una claro, OPO. ya ves. Entonces en la nuestra sacaron preguntas de reserva que eran, pues por si quitaban, por si impugnaban, pues Ujú. metían estas. Impugnaron creo que 4 o 5, al final, no sé decirte exactamente, o lo mismo fueron 6, pocas. Quitaron esta de las botas que estaba desactualizada, quitaron una de legislación que creo que estaba fuera de bases, otras que se explicaban un poco mal y metieron esas. Entonces al final, a lo mejor el temario en vez de sobre 90 fue sobre 89, pero no hizo una escabechina como en otras oposiciones, eso es lo bueno. Bueno, y en tu etapa de opositor, todo lo que me has contado lo hacías a través de academia, por tu cuenta, porque claro, por ejemplo, lo que acabas de comentar de estructurarte los temas Mm. de tres en tres en el sentido de fácil, medio, difícil, claro, pues eso, no sé si te dieron una guía de decir, Mm, toma, esto es lo que te tienes que estudiar o optaste sí. por tu cuenta. No, la verdad que yo en temario siempre he sido muy independiente. Me, pues bueno, hasta que encontré la dinámica que me ayudaba. Mm, Porque yo creo que también cada persona, aunque yo explique esto, tiene que buscar una dinámica que le ayude. Porque a lo mejor una persona que retiene súper bien los datos, a lo mejor lee más rápido y en vez de estudiarse 35 páginas al día se estudia 50, mm. leyéndoselo muy rápido porque tiene una comprensión lectora mejor y ya está. Y eso le sirve. Y no hace Anki porque. O no hace tanto Anki porque no necesita sentar tantos datos. Y otra persona que le cueste y lee muy lento, me ha pasado con algún compañero, 35 páginas se le hace un mundo porque no tiene día. Claro. Entonces a lo mejor necesita 20 páginas, hacer más Anki y más test para estar constantemente teniendo datos. Mm, Entonces yo al final, sí es cierto que en las academias me apoyaba por tener un grupo de gente, obviamente preparar en el gimnasio las pruebas, mm. preparar el oficio, porque eso en ayuntamiento no hay más, tienes que ir a algún sitio. Pero sí es cierto que el temario nunca llegué a encontrar que me gustase como me lo daban. Mm. Entonces fui muy independiente. De hecho, el último año no fui a ninguna clase de nada. Estudiaba por mi cuenta y me basaba en, pues en lo que yo tenía y siempre al final el último año de oposición la gente va tan fina que si, por ejemplo, no entendí algo en el gimnasio le decía a un compañero, oye, ¿esto qué es? Que no lo entiendo. ¿O qué entiendes tú por esto? Porque pone estos datos o si enfocan una pregunta así, ya estás tan loco al final que incluso te haces grupos con opositores, que te haces preguntas o cosas así. Y ahí es como se mejora de verdad. Vaya. Para quedar segundo, tienes que tener un coco muy bueno, está claro. Aparte de eso, la estrategia que usabas para estudiar, bien, pero dentro de lo que tú hiciste, ¿qué crees que te ayudó más? En tu caso, yo entiendo que cada persona es un mundo, a cada uno le puede funcionar, pues a lo mejor en vez del Anki hacer test, a otro otra cosa, pero en tu caso, ¿qué crees que te impulsó más? ¿Maquetación de temario, hacerte tu propio temario, que no sé si te Sí. hiciste o al ser casi cerrado no te hacía falta hacerte tu propio Sí. temario? No sé, ¿qué crees tú que te impulsó más? Bueno, pues sobre todo al principio cometen muchos errores y yo creo que lo que tienes que ser lo principal constante y autocrítico. Es decir, tienes que ser flexible. Porque hay gente que ha suspendido 2, 3 oposiciones y sigue haciendo lo mismo, no con mala intención, porque a lo mejor no es un mal opositor, pero lo que está haciendo no le está sirviendo. Entonces hay que ser flexible y autocrítico. Si tú haces mal un test, vas a un simulacro y quedas mal y has estado estudiando 7 horas al día, eh, estás haciéndolo bien en el sentido de constante, pero no estás siendo autocrítico de que no te está valiendo lo que estás haciendo. Entonces, tienes que ser muy flexible. Yo, por ejemplo, cuando empecé, yo creo que hice el error que hace todo opositor, que es querer resumir todo el temario. ¿Qué ocurre? Que tú empiezas a resumir y te das cuenta de que no estás ni estudiando, estás escribiendo lo mismo que pone el temario en el folio, porque como no te sabes nada, estás escribiendo todo. Entonces dices que. Entonces yo al final dije. Luego hay mucha gente que le gusta mucho subrayar por colores y tiene un montón de colores. Yo subrayaba solo a lápiz. Entonces
A mí me ayudaba mucho el lápiz porque podías borrar y tal, y aparte me escribía mis símbolos y todo, y al ser un color muy monótono que pega con el papel, no me desconcentraba. Pues si tú tienes 30 colores y tienes aquí que si en rosa el punto de inflamación de tal, que si en amarillo y luego verde y luego tal, y estás estudiando aquí, ya te está yendo, ¿sabes? Están mirando lo que tienes aquí, al final te haces un lío. Entonces yo subrayaba a lápiz y a lo mejor si algo era más importante pues lo hacía más fuerte, pero siempre a lápiz. Y luego, sobre todo la constancia. Si es cierto que yo, por ejemplo, a lo mejor la estrategia, mirándolo con retrospectiva, eh, lo- te digo lo que me decían muchos bomberos cuando yo estaba opositando. Si hubiese estudiado menos, hubiera entrado. Sí, eso es así. Si hubiese estudiado, si le hubiese dado 2 vueltas menos, hubiera entrado igualmente, hubiera aprobado el examen con buena nota, pero nunca te vas a arrepentir de lo que hayas hecho de más estudiando. Es decir, ya eres bombero, dices, me arrepiento de haberme quedado una tarde en vez de haber quedado con mis amigos para tomar algo aquel día. No, porque ya he conseguido lo que quería, ahora ya puedo salir las veces que quiera. Sí es cierto que yo, por ejemplo, era muy constante en el sentido de que no descansaba casi nunca, prácticamente nunca. Luego, ya cuando se acercó el examen, que pilló verano, porque se alargó para después de verano, algún día sí me tomé libre, pero casi que no me tomaba ningún día libre, todos los días. Entiendo que hay gente pues, que por trabajo no lo puede hacer. Pero sí es cierto que la constancia, sobre todo, todos los días intentar hacer algo por poco que sea. A lo mejor tampoco le voy a decir a una persona que viene de trabajar tarde un día porque haya tenido que echar horas, que se meta 7 horas de estudio, porque me va a decir que no, pero a lo mejor tranquilamente en el sofá intentar hacerte unos ankis, unos test y verte un poco, no hacerte un psicotécnico si estás cansado, pero vértelo un poco por encima, ya estás haciendo más, ¿sabes? Ya estás practicando algo y al día siguiente a lo mejor si tienes más tiempo o lo que sea, pues sigues. Claro. Madre mía. Si es que al final es un mundo, porque Sí, en tu caso, pues esa suerte también de justo con 18 poder tener el tiempo sí, para dedicárselo 100% al estudio, pero ojo, llegar a las conclusiones que tú has llegado de cómo organizar, sí, eso desde mi punto de vista es igual de importante sí, que las personas que tienen capacidad para memorizar, sí, porque yo siempre he tenido la duda también de qué es mejor, memorizar como datos, es decir, a cholón, por decirlo así, memorizar sí, y luego soltarlo, o entender. O entender y memorizar, ¿sabes? ¿Cuál, sí. o sea, en tu caso, ¿cómo era? ¿Memorizabas y entendías? ¿O empezaste de una manera y luego de otra? ¿O cómo? Claro, yo empecé al principio, cuando también eres más chaval, pues intentas memorizar, como en el instituto, venga, esto me lo memorizo, lo suelto y ya me olvido, pero yo creo que hay que encontrar un equilibrio, porque al final tú empiezas a estudiar y si entiendes cosas, sobre todo de los temas más bomberiles, porque de legislación no te puedo decir que lo entiendas, sí, en el sentido de que pues hay muchos temas que al final te lo aprendes como un papagayo, o la Constitución, por ejemplo, que si se garantiza este derecho, bueno, pero puede quedar igual de bien que se garantiza, que se protege, que se garantice y protege. Entonces, hay cosas que hay que aprendérselo de memoria, porque si dices, ah, se garantiza este derecho, qué bien, lo he entendido, pero luego te ponen el día del examen, el derecho de tal se garantiza, se reconoce, se protege, se... Entonces dices, he pasado 1000 veces por aquí y no sé qué... Pero si te explican cómo montar una motobomba, pues dices, pues mira, tienes que hacer esto, tienes que purgar, porque si no, sabes, una instalación, pues tienes que purgar, porque si no te carga la instalación, o si vas a montar tal cosa, pues primero montar esto, pues eso sí lo puedes entender. Pero yo creo que hay ciertas cosas que no te queda otra que memorizar, pero yo creo que es el equilibrio. La clave es un equilibrio entre saber qué tienes que memorizar y saber qué tienes que eh, entender. Claro, sí, porque si no también luego cuando pegues la vuelta te darás cuenta de que no te acordabas como Claro, esperabas. claro. Y si es cierto, al final yo creo que tiras incluso un poco más a memorizar, pero por el sentido de que tú para hacerte bombero, yo no soy experto en nada. Entonces yo no soy experto sanitario, no soy experto ascensorista, ni hidráulico, ni de cosas hidráulicas, de accidente de tráfico. ¿Qué ocurre? Que yo puedo entender, por ejemplo, en atención sanitaria, pues eh, con comprensión, pues montar una camilla, sacar a una persona o inmovilizarla. Pero si ya me voy a la parte de síntomas,
Por ejemplo, que si te habla de bolet costal, que si de rotura de contusión pulmonar, esas cosas pues ya va a tener que ser más mnemotecnia y más memoria, porque como no soy un experto, no es como a lo mejor un médico que te llegue y te dice, esto es esto porque es así. O esto, al final tú muchas cosas no eres experto, te las tienes que aprender y al final vas a acabar memorizando. Claro, sí, bueno, al final es lo que resulta más complicado de visualizar a lo mejor, Claro, o cómo vas a visualizar algo que ni lo has vivido o que te pones a buscarlo en YouTube y no lo encuentras, claro, por ejemplo, claro. porque eso es lo más complicado, yo Sí, creo. sí es cierto que todo lo que entiendas es cosas que te estás quitando de, como el temario, imagínate que es así de grueso, pues todo lo que entiendas es ir acotando cosas. Si tú entiendes, pues, por lo que te digo, montar una motobomba, ya al leerte la motobomba vas a ir mucho más tranquilo porque te lo sabes, porque ya lo has asimilado. Y luego te va a tocar a lo mejor otro dispositivo que es más difícil, que lo tienes que memorizar y vas a decir, bueno, pero voy fresco porque lo que me he leído anteriormente, pues lo entendía, voy más tranquilo, que no es todo el rato. Entonces, todo lo que entiendas es mejor, pero sí es cierto que vas a recurrir al final a la memorización porque muchas veces no hay más. Claro. Y con todo lo que has aprendido en tus 3 años de oposición, si tuvieras que opositar a día de hoy, imagínate, para ascender, o sí, Sí, para ascender, por ejemplo, quieres ascender, sí. tienes que empezar a estudiar, ¿cómo lo harías? ¿Cómo lo plantearías? Pues si, por ejemplo, igual, o si tienes que empezar a opositar de cero, o si quiero igual ascender, lo primero que haría es lo que me dijo, por ejemplo, mi padre de verme los temas por encima. Primero un reconocimiento. Sobre todo las bases. Las bases va a ser el primer tema que te tienes que leer completas, que la gente no se lo lee y luego al final tienes problemas, que si ya no, pues, de cosas que te piden, hay gente pues que se prepara una prueba, hay coletillas que te pone, pues durante, por ejemplo, la torre mía, ponía una particularidad que tenías que pisar el primer escalón. Luego podías subir de 3 en 3, de 4 en 4, brincos o de uno en uno, como quisieses. Sí, sí. Pero el primer escalón lo tenías que pisar. Bueno, pues yo me acuerdo que se lo decía a compañeros y decía, chavales, que no habéis pisado el primer escalón, que esto hay que pisarlo. Y me decían, ¿qué dices? ¿Qué tal? Pues, ¿sabes? Hay que leerse las Ostras. bases. O, o también, también hay que ser pícaro, que bueno, ahora hablaremos de las pruebas, un poco, ser un poco espabilado, pero sobre todo ir sabiendo las bases que te van a pedir, por ejemplo, que si pone que se va a utilizar un photo finish o que hay unas zapatillas prohibidas o que te van a pedir tal baremo en el reconocimiento médico, pues que mires antes si tú tienes ese problema o no. Hay gente que luego a lo mejor llega al día del reconocimiento médico y pues no sé, tiene cualquier patología que dice, joder, me han echado, ahora tengo que reclamar que aunque lo mismo me cojan, pero ya no, ya tengo el disgusto de que me han echado. Entonces, volviendo a tu pregunta, si tuviese que volver a opositar, lo primero, las bases bien, entenderlas, porque te vas a ahorrar muchas sorpresas y muchos disgustos y vas a saber cosas. Luego, eh, me leería los temas muy por encima, solo viendo de qué va cada uno, los estructuraría, más o menos intuyendo. Si es cierto que la primera vuelta puede ser un poco flexible, a lo mejor imagínate que te has distribuido los temas, pero dices, joder, es que no sabía que tengo 3 temas aquí que son impepinables y me cuesta mucho, pues muevo este tema, venga, no pasa nada, muevo este tema Claro. y la siguiente vuelta a este tema me lo leo 15 días más tarde, pero no pasa nada. Y es eso, primero, reconocer lo que a lo que te vas a enfrentar, es lo principal, que parece obvio, pero hay veces que pasa por alto, reconocer lo que te vas a enfrentar, eh, reconocer también, bueno, organizar cómo vas a afrontar eso a raíz de lo que has visto, y luego, como me dijeron una vez un profesor, igual, empezar de lo general a lo particular. La gente igual, la primera vuelta del temario tarda 6 meses, 5 o 4, porque subraya de 1000 colores, 1000 esquemas. No, la primera vuelta tiene que ser rápida. Leo y alguna cosa, pues leí un subrayado rápido, pero leo, leo, leo. La segunda vuelta igual, me lo leo y ya cuando llevo 3 4 5 vueltas, que ya tengo más datos, hay cosas que ni subrayo porque
Digo, esto me lo sé, es que ni lo subrayo, pero a lo mejor de esta página es que este párrafo no me entra, porque siempre explica esto que no tal, lo subrayo y me pongo un post-it aquí de los pasos rápidos, Hmm. pero ya está, solo he gastado tiempo en este párrafo de aquí que no me entra, no en que estoy empezando a positar y todo me parece importante y nuevo y he Claro. estado sacando mil apuntes que luego solo me van a desconcentrar. Hmm. Eso es lo que yo haría para empezar. Claro, claro, eso suele pasar, porque cuando uno no conoce de algo, todo te parece importante porque lo desconoces. Claro. Y ni siquiera te ha dado tiempo a hacer test para saber si realmente es importante o no. Claro. O cómo lo asimilas. Hay temas que te crees que los estás asimilando muy bien y luego no te saben las preguntas y otros que que crees que te cuestan más y van más lento y luego llega el día del examen y sabes sacar la respuesta. Hmm. Pues sí. Bueno, pues nada, que vaya cogiendo apuntes la gente Sí, que les puede venir bien. Y sí, me incluyo yo también, sí, obviamente. ¿Y la parte sí. física qué tal? ¿Cómo fue? Bueno, la parte física, bien. Teníamos en Ayuntamiento de Madrid, pedían cuerda, Ujú. daban 9 segundos, me parece. Luego, bueno, empezó con el 200, que esa fue la que más gente eliminó. Ahora cuento un poco cómo fueron. Teníamos el 200 en una pista de 200 metros, no de 400 como viene la gente acostumbrada, es una pista cubierta que hay aquí en Madrid y es una vuelta entera. Luego vino el 1500 en esa misma pista. No, perdón, 200 natación ese mismo día y a los 2 días 1500. La natación era 100 metros, los primeros 25 buceando y luego 75 nado libre. Luego 1500 en esa misma pista de 200. Luego la cuerda, torre, ese mismo día cuerda y torre, un día separado. Y la semana siguiente oficios, que eran 5 pruebas, pero ya no es el oficio como antes de soldador, cerrajero tal, era más un oficio físicas, de mover unas cargas de unos sacos de 20 kilos, subirlos a como una estantería, luego el desplazamiento de la viga, luego corte con serrucho, colocación de puntal y paleo. Las 5 el mismo día. Y esas eran las pruebas. Entonces, bueno, te cuento un poco lo que me encontré Sí. en las pruebas. El 200, siempre en todas las pruebas yo le diría a la gente que esté bastante tiempo antes, tampoco mucho, mucho, pero sus 40 minutos antes del llamamiento, que estés ahí y simplemente empezar a hacer un poco movilidad y también estar atento un poco de cómo estás en la lista de ese día del llamamiento, si estás de los primeros o de los últimos. Si estás de los últimos, tampoco tienes que hacer un calentamiento de matarte, pero hay que tener cuidado porque, por ejemplo, yo llegué, me acuerdo que estaba lloviendo, hacía bastante frío y nos tuvieron en la puerta. Yo era el segundo turno de la mañana, uno se examinaba a las 8 de la mañana y yo me tocaba a las 9, creo, 9 y algo. Entonces llegamos a las 9, nos tuvieron ahí un rato, nadie abría porque no habían terminado las pruebas y dijeron, y de repente ya abrieron y dijeron, venga, para adentro, los DNIs, tal, te pones en fila, enseñas el DNI, te dan un dorsal y ya te dicen, pues mira, ponte en este sitio que calientas. Y ya me acuerdo que fue empezar a calentar y dijeron, vais a correr ya, porque sois los primeros de la mañana y ya está. Y no hay calentamiento a correr. Ostras. Entonces yo me acuerdo que iba con un abrigo, llevaba muchas capas, que eso es importante. Mejor llevar capas de más y te las vas quitando. Llevaba muchas capas, me empecé a pegar ahí medios sprints como progresivos, tal. Practiqué unas salidas explosivas para tener bien calentadas las piernas, tal y a correr. La verdad que con miedo porque se lesionó muchísima gente. El Claro. temario lo pasamos 500 y pico. Ese día sí es cierto que hubo gente que no se presentó porque sí es cierto que muchas veces ocurre que coinciden oposiciones del mismo día. Por ejemplo, a lo mejor Sevilla y Ayuntamiento se examinan de las físicas el mismo día. Entonces, el que va al 500 en temario de Ayuntamiento va a Sevilla porque dice, para que escale 500 puestos o 400 y algo, prefiero ir a Sevilla, que me veo mejor en temario y ya está. Sí es cierto que hay gente que no se presentó, pero ese día entre gente que no se presentó y suspenso fueron 150 y pico, 160. Que, joder, para una prueba solo, Sí, para sí, un sí. día, y mucha gente por lesión. Veía gente que salía, un petardazo en la pierna, tira en el suelo, gente que llegando se tiraba en el suelo y no llegaba a la meta, ¿sabes? O gente lesionada que la acababa como podía y suspendía. Y yo me acuerdo que el 200, sobre todo, y cuerda y 1500 eran como las más exigentes. Pues el 200 te daban 27 segundos para el 5. Que joder, 27 segundos para el 5 en una pista de 200 que era así curva, era un poco exigente. Entonces, bueno, la verdad que se me dio bien, bastante contento. Y,
Y nada, terminé, me llevé un rodillo para estirar, tal, luego fuimos a la natación. La natación ya, al igual que en una no me dejaron casi nada, en la otra había un tapón que flipas y estás una hora ahí en bañador así, pues con gomas estirando, haciendo sentadillas. Estábamos en un pasillo todos hacinados, pues bueno, al final como te llevas bien con la gente, pues se abre un hueco, tú haces un poco de movilidad, luego otro. Y nada, la natación, la verdad que bien. La natación me pareció bastante por lo que había. Siempre al final en la OPO haces un poco mejor tiempo que lo que has entrenado. Y luego, pues el 1500 me pasó justo también lo contrario que el 200. Estuve casi 2 horas calentando, que eso también es igual malo porque al final ya estás cansado psicológicamente, tu cuerpo ya le va dando el bajón de adrenalina y ya como que empiezan a venir pues el cansancio, los dolores. Pero bueno, también el 1500 contento. La verdad que en las físicas bastante contento. Luego tocó el 1500 tocó en Navidad un día 20 o un día 18 y ya hasta después de Navidad no hubo físicas. Al volver tocó la cuerda y otra vez la cuerda me tocó el tercero a la mañana. Tenía que estar ya a las 8 en Aluche, en el Parque Bomberos, y es que fue entrar y dijeron, venga, a hacer cuerda. Buah. Y nada, pues la verdad que la cuerda yo creo que ha sido la prueba que que más más mentalidad, perdón, requiere. Porque llegas y en otras pruebas pues te dan la salida, tal. Pero es que la cuerda yo flipé, porque entras en un gimnasio que había 30 personas ahí del tribunal. Había que si administrativos, que si gente, yo que sé, de sindicatos o no sé, gente vigilando las pruebas, tal. Y cronos 5 o 6 te tomaban. Había 5 Ostras. personas tomándote crono o algo así. Entonces, sí, había bastantes. Y claro, un silencio y te dicen, venga, ponte ahí, cuando te diga ya, subes. Y llega el primero, yo era el tercero, en plan, eran tandas de 5 y me tocaba el tercero. Y llega el primero, se lanza y falla. Y se vuelve a lanzar, vuelve a fallar, y se vuelve a lanzar y le da. Y yo ya, claro, ya ves al chaval ahí que lo mismo suspende, aprobó por los pelos y dices, madre mía, que la que ha liado. Claro, te refieres a que falla al tocar la Al campana, lanzarse, ¿no? la gente es un error que comete muchísima gente el querer lanzarse desde lejos. Y yo, mi consejo es, por mal que vayas, no te la juegues en la lanzada porque te cargas en un lanzamiento malo, te has cargado todo tu trabajo de oposición. Es mejor dar una más. Le tocó al siguiente y se quedó colgando, ¿sabes? Delante de la campana y no se podía lanzar, ¿sabes? Ostras. Entonces, claro, también todos mirándole diciendo, Dios, qué palma. Y hizo así como muy tímido y le dio, y sonó. Y bien, y aprobó también. Y ya me tocaba a mí. Y dijo, joder, con al final ves un compañero que está suspendiendo, vamos, que no suspendido al final, pero que está en esa situación y se te pone el corazón, yo ya iba y dije, mira, asegurar, voy a hacer la cuerda, la abrazada bien, porque fallaba mucho la gente, pasa mucho el día de la oposición, hay que practicarlo mucho, la abrazada, darla al aire, de no agarrar la cuerda y te vas para abajo, ¿sabes? Por los nervios. Y dije, mira, yo tranquilo, la subí tranquilo y me acuerdo que ya, es que la tenía aquí, la campana, la podía dar casi con la cabeza y le di un ostión y nada, ya me acuerdo que bajé, estuvo ahí sonando un rato la campana y me dijeron, joder, tío, ¿por qué te lanzas eh, ahí? Si le podía, tan sobrado dos brazadas. Al final hice 6 segundos con algo. Ostras. Y la Vaya, verdad que vaya tiempazo también, sí, ¿no? la cuerda la lleva bastante bien. En la academia al final se hacía, al final ya en el momento prime 5 algo o algo así, porque sí es cierto que teníamos un muy buen grupo, estábamos bastante viejos en la cuerda, pero dije, mira, no, me da igual, no quiero hacer, no tengo que demostrar nada, simplemente tengo que entrar de bombero. Y hice 6 con algo, que en el fondo fue un segundo más que lo que solía hacer, que parece que no, pero en la cuerda sí, Sí, sí claro. es. Y me dijeron, joder, tío, ¿por qué? Te dije, mira, es que viendo lo que he visto, con los nervios, tal, y es que no me la juego, es que no, Claro, que estamos hablando de que tú ibas el segundo. si encima yendo el segundo me la cargo ahí, no me lo perdono nunca, es decir, prefiero incluso hacer como si hubiese hecho 8 segundos, que no pasa nada, luego al final nadie en la vida te va a decir, jo, este hizo, bueno, sí es cierto que a lo mejor, este hizo 4 con algo, qué máquina, pero del que hizo 4 o 5 o 6 al que hizo 7 tal, nadie te va a decir qué malo fuiste. Hmm, No pasa, al final si entraste de bombero es lo que cuenta. claro. Y luego tocó la torre. La torre, pues bueno, una torre, no, tampoco tiene mucho misterio, era subir arriba, bordear un cono con cuidado
Y bueno, lo que le digo a la gente que se presente en más oposiciones y tal, que tenga cuidado porque hay gente que se cayó bajando, que no pasa nada si te caes mientras no pierdas el bidón, pero mucha gente se lesionó por querer ir rápido y caerse. Entonces hay que tener cuidado con eso, dar bien los pasos tal y nada, y ya. Porque la torre aquí, ¿cómo es? ¿Has dicho que vas con un bidón? Sí, era en la Torre de Aluche, que son 8 pisos, Ujú. tenías que subir con 2 garrafas de 5 litros a cada lado. Vale, vale. Y claro, el problema de esa torre es que no te puedes agarrar a ningún lado. Tienes que subir con las garrafas, entonces tienes que subir todo lo rápido que puedas, bordear el cono y bajar, claro, igual. No tienen ningún apoyo de decir, bueno, giro, Sí, sí, agarra sí, la sí, sí, sí. barandilla y me lanzo, ¿no? Entonces hay que tener cuidado. Y nada, luego ya el oficio. Ya la última prueba era las 5 en un mismo día, también en Aluche. Eh, el 18 de enero me examiné, hace Ujú. ya 2 años, me parece, sí, en 2023. Y joder, ya ese día me acuerdo que estaba atacado, no atacado estaba con confianza porque yo a mí mismo me decía que iba a probar, pero ya como que lo tienes todo y nada antes de entrar, como Claro, claro. diciendo, aquí no hay más, o ya no es una prueba que diga, bueno, tal, o salgo con las notas que llevaba, porque encima las físicas al final llevaba un 8,5 de nota de físicas totales, más el temario 9 y pico. Entonces dije, con aprobar entro, da igual más plaza, menos plaza, pero aquí se decide todo, o entro o no entro porque he suspendido. Y nada, la verdad que al final se dio bien, pero al principio se pasa mal, se pasa mal. Hombre, claro, es que ya ibas con esa postura, ¿no? De decir, lo único que tengo que hacer es pasarlas, pero Sí, tengo que pasarlas. sí, No puedo cometer ningún error que me sí, quedo fuera del todo. sí, sí, sí. Al final es eso. Me acuerdo que sobre todo las que más un poco miedo me daban eran las de los sacos y tal, porque como se te caiga un saco suspendías, que eran Ah, nulos de tontería, pero que te cargaba la oposición. Entonces ya los sacos eran a más llegar, los hice. La viga, sí es cierto que en la mía corría, nada comparado con esta última que ha pasado, que no corría por lo visto tal. En la mía sí costaba un poco, pero bueno, se metió. Y ya ahí dije, bueno, ya tranquilo, te queda hacer bien un corte, un puntal y un paleo, que a las malas en el paleo lo bueno que tenías es que si tú no decías nada te picaban en el 5. En el 5 ya no te dejaban palear más, entonces dijo, mira, si voy muy cansado voy ya por el 5 y ya está. Y nada, al final se dio bien el serrucho, el puntal también lo puse bien. El puntal, es que me pasó en oficio, ya dije, mira, ya voy a sacrificar tiempo. Igual que las físicas hacen mejores tiempos, hmm, aquí dije, voy a aposta a perder más tiempo, pero de hacerlo bien todo. asegurar. Claro, el puntal, igual que ya en la época que estás loco, haces puntales en 40 segundos, 30 y pico. Y ahí hice un minuto 08 o 05. Pero es que me acuerdo que lo puse, miré, lo volví a mirar, ¿sabes? Sin decir tiempo, comprobando 1000 veces, y cuando ya llevaba 20 segundos comprobando dije tiempo, pero ya diciendo, vale, sé que lo he puesto bien y ya está. Entonces, hay veces que hay que sacrificar tiempo, pero al final, pues, merece la pena. Claro, cada uno tiene que arriesgar donde le toque. El que Claro, estuviera ahí casi en plaza, pues obviamente tiene que claro, ir a todo lo que deba a claro, intentar meterse, pero en tu caso era sí, todo lo claro. contrario. Claro, luego hay gente que, obviamente, si vas atrás, pues arriesgas y dices, mira, si suspendo, pues no tenía nada ya de por sí, pero tengo mucho más que ganar a lo mejor que lo que voy a perder si no arriesgo porque me voy a quedar fuera de plaza. Pero luego hay gente que va en plaza muy bien y va a tope. Que luego hay gente que entró y unos máquinas, pero por ejemplo yo no es la mentalidad que veo de teniéndolo ya arriesgar más. Ya bastante has arriesgado en otras pruebas como para encima poner más fichas ahí en el rojo Claro. para ver si sale más beneficio. Hmm, Prefiero bajar unos puestos y a lo mejor no al final quede el 13 hmm. que, que decir, no, mira, quedé primero porque arriesgué y me salió bien. Que decir, no, suspendí, iba el segundo, ¿sabes? Claro, sí, sí, sí. No, es que quedar el 13, ¿sabes? Como si fuera fácil, Sí. después de que se presenten 2000 personas Ya, y encima yendo a asegurar. O sea, ya no es que sea... sí, en el oficio sí, la verdad que ahí sí fui a asegurar porque estaba ya y con mucho cansancio psicológico de como se habían alargado un poco las físicas, que empezamos a principio de diciembre y terminamos casi a finales de enero, hmm, todos los días pensando y visualizando las pruebas, era mucho cansancio, psicológico. sí.
Claro. Y a partir de ahí que vuelves a tu casa con una sonrisa de oreja a oreja No me lo o... creía, sí. Al principio no me lo creía, porque claro, ya salí de ahí, calculé encima la media y a ver, el oficio no había sido un máquina, pero había sacado un 7 con algo, que teniendo un 9 y pico, un 8 y medio y un 7 con algo, vamos, no... Sabía que algo había bajado de plazas, pero fuera no, estaba dentro. Entonces, nada, estaban sobre todo mis padres flipan, en plan, súper contentos y tal, pero yo estaba como, estás como en shock, no te lo terminas de creer. De hecho, llegué a casa y dije, pues me voy a poner jugar un rato al ordenador, que como estás estos días entrenando y tal y no he jugado, pues voy a jugar. Y me acuerdo que estaba jugando al ordenador tranquilamente y ya poco a poco que te va viniendo el cansancio, que te van hablando amigos, compañeros que se examinaban al día siguiente, te preguntaban, pues, ¿qué has visto? ¿Cómo ha sido? Que le vas hablando, pues ya te vas dando cuenta y dices que ya está, que ya me lo he quitado, que todo lo que he hecho estos casi 4 años ya está, no tengo que hacer nada más, ¿sabes? Entonces ya cuando vas cobrando conciencia de eso, y ahí es cuando ya te viene de verdad el decir, joder, estoy orgulloso que al final me lo he quitado, ¿sabes? Claro, ya ves. ¿Y cuánto tiempo se pasa hasta que empiezas a ejercer de bombero? ¿Tienes formación de por medio o Sí, cómo va en sí, ayuntamiento? siempre hay formación en todos los cuerpos de bomberos, en algunos más extensa o más corta. En la nuestra fue rápida, pues querían que, no sé, Os incorporaréis rápido. sí, antes de verano y tal. Y nada, pues me acuerdo, la verdad que fue bastante rápido entre que terminé. En febrero nos hicieron pues el antidoping y el reconocimiento médico de análisis de sangre y tal, de ver que estás bien. Y luego ya entramos en marzo. En Hmm. marzo ya nos llamaron un día, que ese día pues mola mucho porque te dicen tal día tienes que ir a recoger la ropa y a los 4 días o 5 ya empieza la formación. Entonces, claro, mola mucho porque vas con el coche y te llevan ahí a donde vestuarios y te dicen, toma chaval, este traje, y te lo pruebas entero, te ves qué tal, bueno, pues una talla más, una talla menos. Y ya, pues joder, te dicen, venga, pues este te vale, pues para ti. Este, el traje de aguas, te vale, venga, para ti. Y ya te vas con todos los 2 cascos, los 3 trajes, las botas, ahí al coche y ya dice, ya te lo pruebas en casa y dices, madre mía, que ya es mío, ¿sabes? Que ya lo he conseguido. Y luego la formación, muy bien, la verdad que la nuestra fue un poco cansada porque fue muy intensa, pero bueno, sobre todo el premio ya es cuando entras. Cuando ya entras en el parque con los compañeros, que eso ya no tiene precio. Qué guay. ¿Y qué tipo de... Bueno, te iba a preguntar qué tipo de intervenciones, pero más que eso, llevas poquito tiempo entonces, ¿no? 2 años voy a hacer ya, sí. Ah, bueno, 2 años en parque Sí, ya son, ya, y más sí, aquí en Madrid, Ayuntamiento de Madrid, que tiene que sí. ser... En el centro, bueno, y en todos los parques al final pillas cosas. Pero sí es cierto que la verdad que en estos 2 años sí, estos también me dicen que soy un cenizo, los del parque, porque cuando salen conmigo pues siempre pasa algo. De hecho, mi primera salida ya fue un fuego en apoyo a otro parque, que estaba enganchado por lo visto, estaba el entramado y joder, la primera salida flipé, ya un fuego, la siguiente me acuerdo también un pirómano quemando cosas por la calle, y luego una persona que se cayó a las vías del tren, joder, que fue Ostras. en un día que dije, como sea todas las guardias así, voy a flipar. O sea, ¿Y eso fue la misma guardia? ¿Todo eso? sí, sí, fue el incendio en vivienda, que la verdad que cuando llegamos era más por dar relevo a los otros, que ya lo habían apagado, pero estaba el entramado, había que picar y tal, pero yo ha sido el fuego que más calor he pasado, era 19 de julio a las 3 de la tarde y un fuego que se había quemado estas típicas casas del centro pequeñas y con mucha carga de fuego. Tenía muchos libros, colchones, tal. Y yo me acuerdo que pasé un calor que dije, como todos los fuegos sean así, no acabo la carrera de bombero. Pero no, me dijeron, tú tranquilo que este fuego no es normal que haga este calor. Mm. Luego fuimos a un pirómano igual que andaba quemando cosas por la calle y luego fuimos a un suicida que hubo que entrar haciendo un butrón por la pared del vecino Madre mía. y luego un arrollado que al final no le pasó nada, menos mal. Ese no le pasó nada, pero joder, dije, estas 4 salidas En tu primer día. en mi primer día me fui a casa flipando. Dije, es que como sean todas así. No, no, y es que la primera semana yo no sé qué pasó. Sí es cierto que julio es muy loco. Julio pasa de todo. Hay muchísimas salidas y se pilla mucho. No sé por qué, parece que la gente está más de vacaciones, pero no. Es Mm. que julio hay de todo. Pero joder, dije, para empezar, Ya ves. vaya...
Los que dicen que, bueno, yo estuve viviendo en Madrid unos años Sí, y siempre decían que Madrid en verano estaba desierto. Y yo me quedé aquí un verano porque estaba trabajando y digo, no no, sé yo dónde está el desierto, ¿eh? no, porque Madrid, yo creo que es Madrid de hace años, de cuando la gente pues era más residente de aquí, sí es cierto que ahora hay mucho Airbnb y ya es muy turístico. Hmm, Entonces ya pillas muchas salidas de esas de tanto gente que vive aquí, pero también pillas en julio pues mucha gente de otros sitios. claro. Entonces Y se van unos pero vienen otros. ¿ya estás siempre en el mismo parque o cómo es Sí, eso? ¿O en qué parque estás? ¿Cuántos hay en Ayuntamiento de Madrid? pues mira, estoy en el Parque Sexto, está en el centro, Ujú, en San Bernardo, y siempre he estado ahí. Lo que pasa es que, bueno, a veces te pueden mandar a hacer guardia a otros parques. He hecho guardia en Aluche un día, en Villaverde he hecho un par de guardias, en Vallecas también, y luego en el primero, que está un poco más arriba, en Santa Engracia, he hecho también un par de guardias. Y en el segundo, que está ujú. Manuel Becerra, también he hecho ahí 2 o 3 guardias. Eso es algo puntual. Bueno, no puntual, pero es raro. A veces que falta gente, pues si vienes tú de una guardia que no es tu turno, vas al turno espejo, pues te mandan a otro parque. Pero sí, lo normal es que estés tú en tu parque. Si luego te quieres cambiar, cada año hay un concurso de traslados y te vas a ese concurso, tú cedes como tu plaza y por orden de antigüedad pues van eligiendo otros bomberos la que has dejado, otras y tú también. ¿Y qué es lo que más te ha flipado de cuando entraste, no? Bueno, aparte de ese primer día de guardia, porque Sí, eso creo que, vamos, es la primera vez que lo escucho, sí. tan bestia. No es que encima, lo que te digo, Julio es que es súper peleón y es que mis primeras guardias eran todas así, porque no sé por qué, mi primera guardia ya fue ese fuego que claro, ahí te das cuenta ya de, iba en el camión un poco descuadrado, porque pasar de que sí, una formación, pero una formación es relajada, que si montas esto con tus compañeros, que si te enseñan a acertar, o incluso maniobras de fuego, estás supervisado, tal, pero el hecho de ir en un camión que va, pues se va moviendo, tú te tienes que ir equipando, te vas escuchando las comunicaciones, qué tal. Yo me acuerdo que iba descuadrado, iba súper nervioso. Me iba el compañero de adelante, en la bomba en el Ayuntamiento de Madrid vamos 6 en en la parte de atrás de la bomba. El de enfrente me iba, me acuerdo, poniendo las cinchas del autónomo, todo, diciendo, venga, tranquilo, que tú te vienes conmigo, no pasa nada. Y, y yo iba atacado. Y nada, ya luego te vas tranquilizando. Y es que luego lo que más me flipa de lo que me has preguntado, los fuegos, obviamente, al final. Y bueno, también las cosas desagradables. Yo creo que también es lo que más no flipa de molar, obviamente, pero de decir, Te esto no me lo había impacta, imaginado nunca hasta que no lo he visto, ¿sabes? ya ves. Hay cosas que dices, hasta que no lo veo no me podía haber imaginado que iba a haber esto. Entonces, los fuegos sí molan, por ejemplo, la segunda guardia hubo otro fuego en una vivienda al lado, en Malasaña, y llegamos y se escuchaban como todos los cristales reventando, las llamas saliendo por la ventana del patio interior, y me dijo el sargento, métete con el que va en la punta de lanza, métete con él al fuego. Y claro, yo iba detrás así, flipando toda la casa. Me acuerdo que había ardido la casa entera. Y el tío dándole con la manguera y con la lanza a todo. Se veían a veces como una lengua que te pasa por encima. Cuando le das a veces al fuego, pues te viene que si vapor, que si llamas también te saltan un poco a veces. Y le iba dando, claro, tú ibas detrás diciendo, madre mía, chaval, que no veo nada. Sí, sí, los fuegos impresionan mucho. Ya ves, madre mía. Y eso estamos hablando también de tu segunda Mi guardia. segunda guardia. Sí, sí, Joder, pero es que esto es espectacular. sí, Pero claro, también hay que tener en cuenta que estás en el parque claro. central Central. de una de las ciudades, por no decir la ciudad más Sí, con más densidad de población, no lo sé, pero más poblada no hay duda. sí. Y claro, y luego sí es cierto que al final en el centro el Ayuntamiento de Madrid lo que tiene es que todos los parques se apoyan a otros. Entonces, si ya otro parque está un poco ocupado, ya te mandan a ti aunque sea otro distrito de al lado. Entonces, muchas veces también, el otro día pillamos un fuego de taller igual en un distrito de al lado, porque estaba la bomba de ese parque en otro siniestro. Entonces, al final es como que estás a todo. Incluso hemos ido a Vallecas, a fuegos en Vallecas, que dice, joder, en Vallecas desde San Bernardo. Pues sí, al final es donde te manden. Madre mía. Sí, sí, mola mucho. Buah, o sea que ya llevas un montón de salidas a pesar de llevar Sí, 2 años. sí, sí, la verdad que yo ahí tampoco, a ver, llevo 2 años, no llevo como un veterano que lleva 25 años o el que lleva 8 o el que lleva 10,
pero sí es cierto que hay veces que piensas, nada, si hasta que vea esto van a pasar 5 años. Y dices, no, lo he visto ya el primer año, ¿sabes? Ostras. Sí, Bueno, eso también se da por eso, por estar sí, aquí en también Madrid, porque es porque, muy peleón, sí. o Mola sea, mucho. También aprenden mucho porque ven muchas salidas diferentes al final. De un ascensor a cuña al final pues aprendes a usar el tractel. Ves un árbol del zoo de estos gigantes que ha caído de lleno y te tiras todo el día cortando un árbol con un diámetro, ¿sabes? Cosas así. Aprendes pues un poco más o menos las tensiones, como a veces también con susto, pero, pero bien. también tendréis días tranquilos, ¿no? Digo yo, ¿o no? Sí, a ver, depende. Es que es una lotería. Entonces hay días que dice, joder, la guardia, llevamos una por la tarde y solo llevamos una. A lo mejor, yo lo que he notado, los días que menos sales son los días de posfiesta. A lo mejor ha habido Nochebuena, Navidad, tuvimos una salida solo y no, es que no sales. En plan, fue un camión de la basura que según las luces de Navidad estaba ahí pues el tendido tirado tal. Pero ya está. Luego, por ejemplo, si te toca el 31, día loco. A lo mejor te vas con 15 salidas a casa tú solo. A lo mejor el parque ha tenido más. Pero la gente se vuelve loca. Yo no sé por qué le da a la gente por quemar cosas el 31. Y luego el 1, nada. Me tocó un año el 31 y luego que mola mucho, la verdad, porque encima en el sexto te mandan a Sol a comerte las uvas con la gente, de retén y tal. Entonces estás ahí en la Puerta del Sol. Pero luego, por ejemplo, me tocó este año el 1 y el 1 es que la gente está en su casa metida y como no sea algo muy grave que le pasa a alguien, pues nada. Claro. También hay días así. Y luego días que se da. Simplemente a lo mejor un viernes, que dice, verás hoy, es por la tarde y dices, si es que llevamos una o cosas así. O sea, pero ya hablas de llevamos una como si, o sea, lo normal no es que no haya salidas. O sea, no Yo hay... sin salida no me he ido del sexto nunca. Sí es cierto que hay parques en Ostras. Madrid que a lo mejor porque están en zonas más periféricas, son más nuevos, no está definida a lo mejor la isocrona tanto o cubren un área que ahora mismo no tiene tanta población, sí se pueden ir sin salidas a casa. Pero por ejemplo yo en el sexto nunca, nunca me he ido sin salir. Madre mía. Ostras, se lo Sí, voy a preguntar a partir de ahora a la gente que venga porque yo sí, creo que, no sé, no creo que haya venido nadie que no vamos, que no haya tenido ni una guardia sin salir. O sí, sea, joder, sí, sí. madre mía. Luego sí es cierto, a lo mejor ha habido alguna guardia que salió una vez y ha sido una tontería, es una Sí, pero rotura de ya es una agua, pero salida. ya es una salida, sí, Ya es sí. una salida. Madre Sí, mía, sí. qué fuerte. Bueno, y para ir finalizando, llevamos ya una hora aproximadamente, más o Sí, menos. Suelen durar vale. esto Sí. aproximadamente. ¿A qué dedicas tu tiempo libre? Bueno, pues yo eh, ahora pues que tengo más tiempo libre y tal, cuando terminé la oposición, pues sí es cierto que empecé a dar un poco clases de psicotécnicos a opositores por separado. Luego empecé un poco en alguna academia esporádicamente, pero bueno, quise crear como un proyecto más mío que pueda decidir yo un poco pues qué tipo de contenido a lo mejor puede ser más adecuado para los opositores y tal, y creé pues una academia Ujú. de bomberos, es online, se llama Punta de Lanza. Y bueno, ahí pues intento plasmar un poco las cosas en las que yo me basaba cuando opositaba, cuando estudiaba, e intento poner ahí, por ejemplo, mi Anki está ahí subido, mis test tenía pues de todo lo que tenía yo en el temario importante, lo tengo ahí pues más o menos pues preguntado tal, luego con Hmm. otras cosas tampoco van a ser todo preguntas finas, también hay pues de todos los niveles para que alguien, obviamente tú el día que hagas el examen de 90 preguntas 60 van a ser asequibles. Claro, Entonces, sí es cierto que también pues hay preguntas más nivel medio, nivel bajo, pero luego también hay cosas que intentando pues abarcar todo lo que es el temario. sí, cosas ya de habértelo empollado muy bien, ¿no? Sí, Y psicotécnicos, ¿por qué? O sea, me refiero a que has dicho que empezaste dando clases de psicotécnicos y antes me has comentado también al inicio que hacías psicotécnicos todos los días. sí, Entonces, ¿tienes un feeling especial con los psicotécnicos o...? sí, porque me costaba mucho, sobre todo. A Hmm. mí me costaban mucho los psicos al principio. El temario me pasaba lo que te he dicho antes, que no daba importancia a los psicos y me pasaba de que en temario sacaba buena nota y el psico llegaba y un 5 o un 4.
Y ya dije un día, vamos a ver, por mucho que no quiera ver esto, si yo llego el día del examen y hago esto, no voy a conseguir nada. Me da igual el tiempo que esté estudiando. Entonces tengo que empezar a hacer algo con los psicos. Sí es cierto que, por ejemplo, en las academias pues no me gustaba mucho, no, lo veía como más general, entonces pues empecé a buscar un poco gente, a lo mejor que profesores particulares, tal. Pero bueno, al final, con todos los psicos pues, que iba teniendo, que iba viendo, a lo mejor comprabas un cuadernillo o, o tal, pues al final fui mejorando, todos los días me volvía un poco, pues eso, a hacer un psico, incluso aunque fuese repetido de hace meses, siempre te va a parecer nuevo, no te vas a acordar de las respuestas. Pues todos los días, me planteaba todos los días un psico, da igual, pues unos días te tocaba fatiga, otros días cubos, eso da un poco igual. Pero bueno, a raíz de ahí, sí es cierto que, por ejemplo, el día del examen era 4 cuadernillos. Cada cuadernillo tenía un tiempo diferente. Era entre 3 y 4 minutos, algo así daban. ¿Qué ocurre? Que eso pues a mucha gente la descuadró porque normalmente te dan un psicotécnico con X preguntas, X tiempo y tú te gestionas. Dices, pues si los cubos se me dan bien los hago ya, me ha sobrado mucho tiempo y ahora me voy a la fatiga que es lo que más me cuesta. Pero ahí a lo mejor para la fatiga te daban 5 minutos para 15 preguntas y ya está. Y cuando terminas esos 5 minutos te cerraban el cuadernillo y lo siguiente. Entonces Ostras. te puede haber sobrado 3 minutos que no lo vas a poder emplear en otra cosa o te puede faltar tiempo y no lo puedes coger de otro campo. Sí es cierto que yo, por ejemplo, los psicotécnicos ya los llevaba muy bien y, y es que iba, me acuerdo que me salían solos. Iba haciéndolo, me daba igual el tiempo, incluso es que me sobraba. Sí es cierto que, por ejemplo, en el último campo me faltó una pregunta por rellenar y me quedé eran 60 preguntas, fallé una y una en blanco. Que al final eso también me hizo quedar en buena posición porque fue un 9 con algo. Me quedé a 2 preguntas del 10 en el psico. Ostras. Entonces yo, pero por el trabajo que llevaba todos los días psicos. Entonces también dije, a ver, yo quiero un poco en la academia no dar a la gente algo suelto de vez en cuando, sino yo quiero que la gente en su formación tenga incluida un psico, un cuadernillo de psicos, de tal manera que todos los días pueda hacer preguntas. Ya sea, pues, normalmente, pues a lo mejor tiene con ese cuadernillo para hacer 4 o 5 días, pero de la semana anterior, como ha tenido para hacer otros 4 o 5 días, o bien si se ha tomado un día de descanso o no le ha dado tiempo, tal, puede ir recuperando, puede ir haciendo y con vídeos explicativos y tal, y sobre todo pues los campos que piden, pues sobre todo en Ayuntamiento y Comunidad de Madrid. Bueno, pues ya sé a quién me llamar cuando quiera prepararme los psicotécnicos, ¿eh? Yo encantado. Sí, sí. Bueno, pues nada, para finalizar ya del todo, siempre termino con el mismo mensaje, que es que, bueno, el invitado que viene, que le mande un mensaje a toda esa gente que está preparándose hoy en día, un mensaje de apoyo, de ánimo, el mensaje que tú quieras mandarles. Así que, nada, ¿qué le Sí. recomiendas a esa gente? Bueno, pues yo les recomiendo sobre todo porque la oposición es larga y va a ser un camino duro, pero te sientas bien o mal, tienes que cumplir cada día. Es decir, en la oposición toca dejar un poco los sentimientos a un lado, porque vas a tener, yo creo, incluso más días malos que buenos, porque es muy duro estudiar muchas horas viendo que tus colegas ya curran y ganan dinero, o se van de viaje, o te deja la novia, y tú tienes que seguir dedicándole todos los días horas para algo que no sale. Pero si has hecho ese trabajo de constancia todos los días, has hecho bien el trabajo, lo has estructurado como lo tienes que estructurar, el día que tú sales y te llaman y te dicen, oye, que la semana que viene vente que te tienes que probar el traje bombero que empieza ya. Ese día que se lo dices a tus colegas, ya llegas un día al barrio y te dicen, ¿qué pasa? ¿Que ya eres bombero? Y dices, sí, sí, ya he probado, ya soy bombero. Pues ya esa satisfacción, y sobre todo por ti, no por demostrar nada a nadie, pero por ti, por decir, es que ya lo he conseguido. Ya, por ejemplo, entré con 22, ya con 22 tengo el trabajo que había querido tener siempre, por estar 4 años en serio, que se te puede complicar y haber suspendido una prueba, pero si sigues en serio y sigues constante, pueden ser 4, pueden ser 8, tengo compañeros que han estado hasta 11 años, pero sin rendirse. En el momento en el que te rindes ya sí que nadie va a venir aquí y te va a dar lo que quieres. Eres tú el que decide cómo de cuánto quieres ser bombero. Claro. Muy bien, pues con ese mensaje, bueno, antes de finalizar, ¿dónde te pueden encontrar en las redes sociales? Sí, bueno, en Academia Punta de Lanza, en Instagram, pueden Ujú. encontrar ahí y pueden hacerla en la página web si quieren consultarla. Además hay una prueba gratis por si quieren ver la academia por dentro en Academia Punta de Lanza. Muy bien. Pues nada, ya sabéis,
seguid el canal, tanto el suyo como el mío, que no se os olvide, suscribiros y todas esas cosas. Y nada, seguiremos trayendo gente así de top. Muchas gracias. Hasta luego.